tardes, bienvenidos una vez más a una nueva clase de Derecho Penal, parte especial. El tema que vamos a ver en esta clase es el del delito de robo. La clase anterior habíamos visto los conceptos o las características típicas del delito de hurto, que en definitiva vamos a ver que son aplicables a este delito de robo, porque justamente el robo es un hurto agravado, si bien el legislador optó por tipificarlo en manera autónoma, es decir, en un tipo penal independiente. ¿Cómo define el Código Penal al delito de robo? Bueno, en el artículo 164 hace referencia a aquel que se apodere ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o violencia física en las personas. Dice, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad. Bien, yo les decía que los principios básicos del hurto son aplicables también a esta figura. ¿Por qué? Porque hablamos de una apropiación ilegítima. Habíamos dicho que era necesario una apropiación. Habíamos hablado de diferentes teorías. Acuérdense de la teoría del aprehencio, de la motio, de la ablatio y del ilatio, y dijimos que justamente la apropiación se consumaba mediante estas dos últimas teorías, es decir, sacando la cosa de la esfera de custodia del tenedor y alargando el momento consumativo a lo que nosotros denominamos actos de uso, de goce o destinación realizados por el autor del hecho. La diferencia está dada en el caso en concreto en que el apoderamiento ilegítimo, es decir, contrario al ordenamiento jurídico, es realizado con dos formas consumativas diferentes al hurto. La primera va a ser la fuerza física en las cosas. La fuerza en las cosas consiste en la aplicación de un poder físico para remover la resistencia que opone la cosa. La doctrina y la jurisprudencia considera que deben ser anormal, es decir, la fuerza debe ser anormal y destructiva. ¿Qué implica esto de anormal y destructiva? Anormal significa que debe ser una fuerza diferente a la que haría el autor o el dueño de la cosa para poder removerla del lugar donde se encuentra. Supongamos una rueda de un automotor. Si yo para sacar la rueda tengo que desajustar los tornillos, eso es lo que haría normalmente el dueño de la cosa para sacarla. Con lo cual, si yo puedo extraer la rueda desajustando simplemente los tornillos, estaríamos en una situación de hurto. Ahora, si yo tengo esos tornillos especiales con los cuales solamente los puede sacar el dueño porque requiere una llave especial y el autor lo que hace es cortar esos tornillos, es decir, hay una rotura de ese tornillo, en ese caso estamos haciendo una fuerza más allá de la necesaria para remover normalmente la cosa, por lo tanto diríamos que es una fuerza anormal. A su vez, esa fuerza tiene que ser destructiva. ¿Qué significa destructiva? Significa que tiene que romper, quebrar, cortar, destruir la materialidad de la cual está conformada la cosa. Ahora, acuérdense que cuando hablábamos de cosa teníamos un concepto amplio, es decir, no solamente el 2003-11 en el sentido de, es decir, todo objeto material susceptible de tener un valor, sino que incluíamos aquellos inmuebles por accesoriedad que eran sustraídos despegando la cosa tal vez del suelo, e incorporábamos también a lo que definíamos como líquidos, gaseosos y también al caso de la energía, ¿no? Por ejemplo, el robo de señal de cable. Entonces, estas situaciones podemos hablar perfectamente de situaciones de robo en este caso en particular. Entonces decimos, tiene que haber una fuerza en las cosas, fuerza que tiene que ser anormal, es decir,
la que no haría normalmente el dueño para sacar la cosa del lugar donde se encuentra o para removerla del lugar donde se encuentra, y tiene que ser destructiva, es decir, que tiene que alterar la sustancia de la cual está compuesta la cosa, impidiéndole su uso o su destinación normal. Una de las situaciones o uno de los medios comisivos dijimos que puede ser fuerza en las cosas, y el otro de los medios comisivos puede ser violencia física en las personas. ¿Cómo denominamos a la violencia física en las personas? Diremos que es un despliegue de energía física para vencer la resistencia que oponga la víctima o un tercero al intentar ayudarla. Vamos a ver que el concepto de intimidación también queda encuadrado dentro de la violencia que se ejerce respecto de esta víctima o respecto de este tercero. ¿Por qué? Porque justamente cuando veamos el caso del robo agravado por armas, vamos a ver que acá no hay un despliegue de violencia física, sino que va a haber una intimidación mediante la utilización de un arma. Entonces tenemos que decir que necesariamente esta intimidación queda encuadrada también en el concepto del robo. Pero obviamente tanto el robo como el hurto, a diferencia de lo que es la extorsión, en la cual la entrega la hace la víctima, vamos a ver que hay un apoderamiento, es decir, que la cosa es sacada por el autor del hecho, y hay un apoderamiento del autor y un desapoderamiento por parte de la víctima. Es interesante acá, yo estaba mirando, tengo una grilla más o menos para explicarles a lo mejor los temas que son de mayor interés. El tema de los concursos de los delitos, es decir, ¿qué pasa con el concurso de delitos en estas situaciones del robo? Con el tema de los delitos de daño y con el tema de los delitos de lesiones. Vamos a ver que los daños están tipificados en el artículo 183 del Código Penal, como, se los voy a leer: el que destruye sin utilizarse y si se desaparece o cualquier modo donde es una cosa mueble o inmueble o un animal total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado. En el daño, como decíamos anteriormente, se encuentran incluidos los muebles, los inmuebles y los animales. Acuérdense que los inmuebles no son objetos susceptibles de robo o de hurto, es decir, que los inmuebles son objetos susceptibles de usurpación. Y acuérdense que los animales están equiparados a las cosas. ¿Qué pasa con el daño y con el robo? El daño es la forma normal de comisión del robo, por lo tanto no tendremos un concurso de delitos. ¿Por qué? Porque el tipo de daño es un delito subsidiario, es decir, que se aplica cuando no hubiese un delito más severamente penado. Es decir, que, el daño que se realice para la comisión del hecho, es decir, antes o durante la ejecución, va a quedar subsumido en el tipo básico, como subsumido por un concurso aparente de leyes por consunción. ¿Por qué? Por consunción, porque el daño es la forma normal de comisión de este delito de robo. ¿Qué pasa con las lesiones? Con las lesiones pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la violencia física en las personas normalmente se traduce en lo que es una lesión. Entonces una lesión va a quedar subsumida. La lesión, obviamente estamos hablando de la lesión leve, no el caso de las graves o gravísimas. Si las lesiones leves van a quedar subsumidas en el delito de robo, porque son la forma normal de comisión del robo mediante un concurso aparente de leyes también por consunción. ¿Cuál es el momento en que tienen que realizarse la violencia? ¿En qué momento se puede, es decir, caracterizar la violencia en el robo? La violencia física en las personas puede realizarse antes, dice, del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo, es decir, durante la etapa de ejecución del robo, o después de cometido para procurar impunidad. Esto es el que quedaría subsumido en este caso en las violencias físicas de las personas, por ejemplo, en la privación ilegal de la libertad, en la medida que la privación ilegal de la libertad sea simplemente para procurar impunidad y de corta duración. Si nosotros estamos hablando ya de un delito con toma de rehenes, en el cual la privación de la libertad se extiende en el tiempo más allá de lo necesario para la consumación del robo, tendremos en el caso un concurso real de delitos. ¿Qué pasa con la fuerza en las cosas? La fuerza en las cosas
realizadas con posterioridad al robo son atípicas, es decir, en todo caso pueden constituir, es decir, no son típicas del robo en concreto, es decir, pueden ser realizadas la fuerza de las cosas antes para facilitarlo o durante la ejecución, pero si la fuerza de las cosas es realizada con posterioridad al robo, ¿sí? No tendremos entonces delito de robo y en todo caso podríamos tener un hurto y si hubo un daño de una cosa puede haber un concurso real de delitos. ¿Pero por qué? Porque en este caso no hay conexión ni causal ni final entre el robo y el daño. En todo caso quedaría un concurso tal vez de hurto y daño según las circunstancias que se den en cada caso. El 165 tipifica el delito de homicidio en ocasión de robo. Dice, se impondrá reclusión de 10 a 25 años si con motivo de ocasión del robo resultare un homicidio. Bueno, este artículo dio para muchas interpretaciones, porque lo que se hace referencia es a la necesidad de un homicidio en motivo de una ocasión del robo, pero no se hace referencia a quién tendría que provocar ese homicidio durante el robo, con lo cual llevó a jurisprudencia que en la actualidad ha sido dejada en uso. Esta figura también se denomina en la práctica latrocinio, y como les decía yo, la doctrina tuvo diversas interpretaciones a tal punto que tenemos 3 interpretaciones que son las más claras. La primera es la que tuvo Soler, que fue uno de los tratadistas más importantes de nuestro país, que consideró que quedaban incorporadas dentro de este tipo penal los homicidios preterintencionales que se produjeran durante la producción de un robo. Cuando hablamos de homicidios preterintencionales, decimos son aquellos delitos en los cuales el autor tiene dolo de una cosa y se produce un resultado diferente por culpa. Es decir, en este caso habrían dolo de robo y una culpa de homicidio. Por su parte, Núñez considera que quedan incluidos en este tipo de delitos los homicidios dolosos y culposos que no encuadren en el homicidio criminis causa. Ustedes acuérdense que para que haya homicidio criminis causa, es decir, el artículo 80 del Código Penal, prevé que tiene que haber una conexión causal o final. Concretamente, el homicidio criminis causa está definido como aquel que se realiza para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto por el autor. Entonces él dice, encuadrarán, dice, en el latrocinio aquellos homicidios que no encuadren dentro del 80, inciso séptimo, es decir, que no tengan ni conexión causal ni conexión final. Simplemente, es decir, van a tener conexión de tipo ocasional. Por su parte, Fontán Balestra dice que solo encuadran en el homicidio en ocasión de robo aquellos homicidios que se producen de manera dolosa y que no encuadren dentro del criminis causa. ¿Por qué? Porque si el homicidio fuese culposo, dice que habría que hacer un concurso ideal de delitos entre el homicidio culposo y el robo, porque tendría una pena mucho menor a la prevista para este tipo de delitos. Esta disquisición en estos tipos de delitos de homicidio en ocasión de robo ha llevado a interpretaciones disímiles, como les decía yo a ustedes, y una de ellas, de las más sofisticadas, fue de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el caso Galván Inés del 24 de abril del año 1987, en el cual, dice, en un hecho de robo en el que resultaron muertos 3 de los ladrones a manos de la policía, se sostuvo que se le aplicaba a la coautora sobreviviente la figura de robo agravado por el empleo de armas de fuego y a su vez, dice, para poder aplicar a esta se le cambió a la figura agravada del artículo 165. Es decir, en un delito en que habían participado 4 delincuentes, 3 murieron en enfrentamiento policial en manos de la policía y a la delincuente que permaneció viva se le aplicó la figura del homicidio en ocasión de robo. El problema que se le planteó en este caso es que
En definitiva, se está haciendo una interpretación que se denomina versari in re licita, es decir, se está estableciendo un tipo de responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque el homicidio no fue como consecuencia de un actuar ni doloso, ni culposo, ni negligente, ni preterintencional por parte de la coautora del hecho, sino que fue consecuencia del actuar del personal policial mediante el ejercicio de una causa de justificación o un legítimo ejercicio de su cargo. Entonces, en este caso, mal podría ser aplicado a la supuesta copartícipe del hecho. Por lo tanto, yo les digo, esta fue una interpretación un poco sofisticada que fue dejada actualmente de lado. Al día de la fecha, la interpretación del homicidio en ocasión de robo sigue, es decir, generando este tipo de discusiones. El 166 establece una serie de modificatorias, es decir, el artículo 166 fue modificado en el año 2004 por la ley 25.882, que realizó una serie de interpretaciones, sobre todo plasmó lo que se venía discutiendo en cuanto al delito de robo con armas. Vamos a ver que el 166 establece circunstancias agravantes. El inciso 1 dice: si por las violencias ejercidas para realizar el robo se causara alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91. Es decir, nosotros vimos que las lesiones leves quedan subsumidas en el robo por un concurso aparente de leyes por consunción, porque es la forma normal de comisión del robo. Sin embargo, conforme lo establece el 166, inciso primero, las lesiones graves y gravísimas que están previstas en el artículo 90 y 91 del Código Penal, es decir, no van a quedar subsumidas y por el contrario van a agravar la figura de robo. Acuérdense que en general se considera, es decir, lesión de carácter grave toda aquella que supere el plazo de 30 días de curación y gravísimas aquellas en las cuales la persona pierda el aspecto funcional de los órganos. Es decir, cuando tenemos órganos pares, la pérdida de un órgano será de carácter grave, la pérdida de ambos podrá ser, o la pérdida de una función, de la capacidad de engendrar o concebir, esto va a ser considerada lesión gravísima. El 166, inciso 2, habla del robo con armas o el robo en despoblado y en banda. Acá tenemos dos temas que son fundamentales. Uno es el robo con armas y otro el robo en banda, para los cuales tenemos diferentes también interpretaciones. Ha habido muchos cambios de jurisprudencia y de doctrina y es necesario tomar en cuenta cada uno de estos con detalle. Vamos a empezar con el tema de robo con armas. ¿Qué pasa? Antiguamente, a través del plenario Costas del año 1986, se consideraba que la utilización de un arma descargada en un robo no era circunstancia agravante del mismo, es decir, encuadraba en el tipo básico, es decir, arma descargada encuadra en el robo simple, no robo con armas. ¿Por qué? Porque se requería para la configuración del robo con armas que el arma, estamos hablando de las armas de fuego, ¿no? Que el arma estuviese cargada en condiciones de uso inmediato, que sea apta para disparo y que a su vez los proyectiles que se utilizaban en ese arma fuesen también, una vez peritados, aptos para disparo. Lo cual era mucho, ¿no? La lógica de esto era que en el caso de robo con armas, lo que se estaba agravando o tipificando mediante esta circunstancia agravante era el mayor poder vulnerante que tenía la utilización del arma y el efectivo peligro que la vida de la víctima había corrido en el caso concreto. Téngase en cuenta que la utilización de un arma de utilería, decían ellos, o la utilización de un arma descargada, en la práctica no generaba un peligro importante, más allá del mayor poder intimidante que le podía significar a la víctima, porque la víctima obviamente no le iba a preguntar al autor del hecho si el arma estaba o no cargada.
A partir de estos problemas que se dieron en la interpretación de la norma y todo este tipo de disquisiciones, que la gente decía que esto era una barbaridad, es que se modifica este tipo penal. En la actualidad nosotros tenemos varias posibilidades. Una habla del robo con armas, otro dice, el segundo párrafo habla de arma de fuego, que prevé una elevación de la escala penal en 1/3 en su mínimo y en su máximo, y después habla del arma de utilería y del arma que no se puede aprobar en el caso en concreto su aptitud para disparo. Entonces tenemos determinadas circunstancias separadas. La primera sería el robo con armas. Cuando hablamos del robo con armas, en esta situación entrarían los que nosotros denominamos armas impropias, armas propias o armas impropias, pero que no sean armas de fuego. ¿Qué es un arma? Vamos a definir un arma como un instrumento destinado al ataque o defensa de personas. Las armas propias son aquellas que fueron creadas con ese fin, es decir, ataque o defensa de sujetos. Podemos encontrar la situación de un cuchillo, que es utilizado para ataque o defensa. Es decir, dentro de lo que nosotros consideramos armas blancas tenemos un amplio espectro, espada, katanas, es decir, hay muchos elementos que pueden ser utilizados y fueron creados con el fin de ser utilizados como armas. Armas propias, es decir, tenemos las armas blancas o tenemos también las armas de fuego, pero que las armas de fuego van a estar incorporadas dentro del segundo párrafo. Dentro de las armas impropias son aquellos elementos que tienen filo o pueden ser utilizados como punzocortantes, pero que no fueron creados con el fin de ser utilizados como armas. Por ejemplo, puede ser un bastón, puede ser un palo, puede ser un bate de béisbol. Y se ha considerado también arma desde el punto de vista de la doctrina y la jurisprudencia a un culote de botella roto, el cual fue blandido por el autor como forma de amedrentar a la víctima. Ha sido utilizado también como arma y considerado como tal una bufanda con la cual se trató de estrangular a la víctima para que accediera a la petición de entregar la cosa en el caso de robo. Y también ha sido considerada como arma el sujeto que blandió una jeringa, invocando que en el caso de que la persona no accediera a que se le sustraigan las cosas que tenía, iba a ser inoculado virus de SIDA. Con lo cual, el concepto de arma, vemos, es bastante amplio. Entonces, dentro del primer concepto entrarían, que decimos, si el robo se cometiese con armas, entrarían las armas impropias o las armas propias, que son armas blancas, no las armas de fuego, que ya entrarían dentro del segundo párrafo, porque la escala es más alta. Se eleva 1/3 el máximo y 1/3 el mínimo. Cuando hablamos de las armas de fuego, ya vamos a ver que las armas de fuego están enumeradas en el decreto 395/75. Es un decreto que hace una enumeración de los tipos de armas, que tenemos armas de uso civil. Dentro de las armas de uso civil están las armas de uso civil condicional, y a su vez tenemos armas de guerra, que son en general armas de uso prohibido. Es decir, según el calibre que el arma tenga, vamos a ver que se establece en cuál consiste, es decir, en cuál encuadra la clasificación de ese arma y cuáles son los requisitos para acceder a la tenencia de ese tipo de armas. Entonces, antiguamente, con el tema de las armas de fuego, estaba plenamente vigente el plenario Costas. A partir de la reforma, que yo les decía en el año 2004, lo que pasó es que si el arma de fuego funciona, vamos a ver, queda prevista, es decir, está en el segundo párrafo, que si el arma utilizada fuese de fuego, la escala se incrementa 1/3 en el máximo y el mínimo. Así que estamos hablando de la escala de 5 a 15 años, que está prevista acá. Si se cometiera el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiese tenerse de ningún modo por acreditada, o con un arma de utilería, la pena será de 3 a 10 años de prisión o reclusión. ¿Qué pasa en estos casos en particular? Dice,
en el caso que se utilice un arma que, es decir, la redacción es bastante extraña, como lo hizo el legislador, dice cuya aptitud para el disparo no pudiese tenerse de ningún modo por acreditada. En este caso encuadraría la situación en que el arma no haya sido secuestrada, pero se pudiese determinar que efectivamente se utilizó un arma de fuego, ya sea porque hay testigos que dicen que el arma fue disparada o porque dicen que efectivamente se utilizaron armas de fuego. También quedaría encuadrado en este supuesto la situación en el que el sujeto utilice un arma de fuego que una vez peritada no es apta para disparo, o que el arma sí es apta pero que no son aptas las municiones utilizadas en el caso concreto, y por último el arma de utilería, que es el arma de juguete. Sin embargo, hay una situación que creó una discordia dentro de lo que es la jurisprudencia, que es la utilización del arma descargada. Es decir, ¿puede ser considerada el arma descargada un arma cuya aptitud para disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada? Es decir, la redacción, ya les digo, es bastante fea. Lo cierto es que en general la doctrina ha entendido que por el principio de legalidad, dice, la tipificación tiene que ser cerrada y que el juez no podría incluir dentro de la tipificación ciertos casos que no han sido específicamente previstos. Pero tampoco podemos partir de la base de que el legislador es incoherente. Si estableció una circunstancia agravante para los delitos con armas de utilería, mal podríamos decir que no encuadran en ese agravante las armas de fuego verdaderas que no se encuentren cargadas. Con lo cual, en general, la jurisprudencia, con algunas excepciones, ha entendido que encuadra dentro de este párrafo el arma verdadera que en el momento del hecho no se encontrase cargada. Pero bueno, todo esto ha generado disquisiciones por la defectuosa técnica legislativa que se han utilizado los congresistas al momento de la reforma en el año 2004, que a la fecha, en algunos casos, según el juez que intervenga, hará la interpretación que estime correspondiente. Otra de las situaciones que está también establecida en este inciso es el robo en despoblado y en banda. Tiene que ser de las dos formas, despoblado y en banda. Despoblado significa un lugar con ausencia de moradores. No significa que el lugar tiene que estar ausente de edificación, porque podría ser despoblado un lugar en el cual hay una ciudad, pero la ciudad es una ciudad de tipo fantasma porque no hay habitantes. Tampoco se considera despoblado un lugar abierto, como puede ser Palermo o una plaza, que está enmarcado dentro de una ciudad que es considerada poblada. Justamente la circunstancia agravante por la utilización del despoblado es la posibilidad al contrario, la imposibilidad que tiene la víctima de procurarse ayuda ante la ausencia de moradores en ese lugar en concreto. Entonces, en dichas circunstancias, nosotros vamos a ver que la circunstancia agravante solamente puede ser aplicada en el caso en que no se pueda procurar ayuda, y esa falta de procuración de ayuda es porque no hay habitantes en esa zona. En despoblado, y aparte dice, y en banda. ¿Qué entendemos por banda? Sobre el tema de la banda también una disquisición bastante importante, porque se preguntaban si para la configuración de la banda cuántos miembros eran necesarios y en calidad de qué, si en calidad de coautores, en calidad de autores, en calidad de partícipes. Entonces, a su vez se preguntaban si la banda podía estar conformada por un niño, es decir, que acuérdense que el niño desde el punto de vista de la parte general es un inimputable, o por cualquier otro inimputable, con una persona que tenga alteraciones morbosas o insuficiencia de las facultades, es decir, que al tenor del artículo 34, inciso 1, pueda ser considerado inimputable. Bueno, esto dio lugar a muchas disquisiciones, es decir, otra parte de la doctrina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, entiende, y es el día de la fecha que siguen entendiendo, que el concepto de banda, es decir, no solamente está conformada por tres personas
que actúan durante la ejecución del hecho, sino que tienen que tener los requisitos de la asociación ilícita. Asociación ilícita, vamos a ver que tienen una persona que es cabeza o integra esa banda y tienen que tener organización, permanencia, que no es un requisito que específicamente haya establecido como tal el artículo 166. Por eso es que es decir, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, para el entendimiento del concepto de banda, sacó un fallo plenario, y ese plenario es el fallo Quirós. El fallo Quirós, es decir, tiene sus antecedentes en el fallo Coronel. El fallo Coronel es del 7 de junio del 63. En Coronel acá se resolvía si la banda prevista para los delitos de robo y daño es la misma que la descrita en el 210 del Código Penal, que es lo que les decía yo de asociación ilícita, ¿no? Entonces, tanto en Quirós como en Coronel del año 63, como en el plenario Coronel, que es del 4 de septiembre del año 1989, es decir, Quirós estoy hablando, ¿no? Que es de ese año. En ambos fallos se decide que se debe interpretar por banda a tenor del artículo 167, inciso segundo. Acá hace referencia a 167, inciso segundo, pero es lo mismo, porque se hace referencia al mismo concepto de banda, que es suficiente que 3 o más personas hayan tomado parte en la ejecución del hecho, empleado este término en el sentido del artículo 45, sin necesidad de que tales partícipes integren a su vez una asociación ilícita de la que le hace como lo que describe el artículo 210 del citado texto legal. Es decir, que para la configuración de lo que es una banda necesitamos 3 personas que actúen en carácter de coautores a tenor del artículo 45 durante la ejecución del hecho. Es decir, no es necesario que se den el resto de los requisitos previstos por el artículo 210 del Código Penal, es decir, que se den los requisitos de la tipificación del delito de asociación ilícita. Y a su vez se estableció también que la banda podía estar configurada por alguna persona inimputable, porque justamente la banda está prevista como circunstancia agravante por la menor posibilidad de defensa que tiene la víctima al momento de la comisión del hecho. Entonces, a los efectos del artículo 166, inciso segundo, vamos a ver que para que se dé la circunstancia agravante con el tipo de pena, que es de 5 a 15 años, vamos a tener que tener un robo en despoblado y en banda, las dos cosas, despoblado y banda. ¿Por qué? Porque el 167 ya en los otros incisos hace también referencia a otras circunstancias agravantes, pero con una pena menor a la establecida en el 166, pero mayor a la prevista en el tipo básico. La primera es si el robo, dice, se cometiese en despoblado, es decir, estamos exactamente en lo mismo. Si el robo se cometiese en lugares poblados y en banda, en este caso acá ya no habla de despoblado en banda, sino que habla de poblado y en banda. Poblado, dijimos, que está dado por, es decir, a contrario censo, que fue lo que explicamos cuando hablamos de despoblado. En poblado es la posibilidad de existencia de moradores que puedan prestar una ayuda a la eventual víctima del delito de robo. Pero a su vez acá se requiere en poblado y en banda, es decir, que el agravante va a estar en un lugar en poblado y en banda. El concepto de banda es exactamente el que vimos recién para el concepto también de despoblado y en banda. Dice: si el robo se perpetuase con perforación o fractura de pared, cerco, techos o pisos, puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas. Bueno, acá vamos un poquito de a poco, ¿no? Esto es el robo canalizado a través de lo que se denomina efracción. Efracción es mediante ejercicio de fuerza física respecto de alguno de estos elementos, es quebrantamiento o fractura de pared. Acá se habla de pared, cerco, techos, pisos, puerta a ventanas de lugar habitado.
¿Qué se entiende por lugar habitado? Significa que es un lugar destinado a la habitación de ciudadanos. Es decir, tiene que ser una casa de familia, ya sea propia o alquilada. Ahora, si la casa es un lugar destinado a la habitación, que al momento del hecho no estaba habitado, es decir, ocasionalmente, porque supongamos no estaba alquilado, no se va a dar la circunstancia agravante. Ahora, si el lugar estaba habitado, pero ocasionalmente los habitantes no se encontraban en el lugar porque, por ejemplo, salieron, se fueron de vacaciones, etcétera, sí se va a dar la circunstancia agravante prevista en este artículo 167, inciso 3. Acá se habla de lugar habitado o sus dependencias inmediatas. Dependencias inmediatas pueden ser un galpón, un garage, un Zoom, es un salón de usos múltiples, es decir, es algo que está pegado a el lugar habitado, a lo cual hace referencia el tipo básico. A su vez, el 167 dice: si el robo se cometiere o concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 163. Acuérdense que las circunstancias enumeradas en el artículo 163 son todos los casos previstos de hurto agravado, es decir, cuando el robo fuese cometido o fuese de productos separados, es decir, el producto de suelo, maquinarias, agroquímicos o fertilizantes, cuando el hurto fuese, en este caso no hurto, sino el robo fuese calamitoso, cuando el robo se hiciese uso de llave falsa, ganzúa o llave verdadera, sustraída, hallada o retenida, cuando el robo se perpetúe con el escalamiento y cuando el hurto fuese de mercaderías o cosas muebles, es decir, transportadas, o incluso fuese de vehículos dejados en la vía pública o en lugar de acceso público. Respecto de este último caso, cuando hablamos del hurto de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público, en este caso robo, porque estaríamos aplicando las circunstancias agravantes del artículo 163, lo que no les hice referencia es que hay toda una disquisición de qué se entiende por dejado en lugares públicos o en lugares de acceso público. En lugares públicos vamos a decir que sin duda en la calle, es decir, cuando uno deja el auto estacionado en la calle es un lugar público. La disquisición se da en los lugares de acceso público. ¿Qué se considera un lugar de acceso público? En estos casos, la jurisprudencia ha entendido que no es un lugar de acceso público, por ejemplo, la situación en que uno le deja el auto a un tallerista, porque justamente el tallerista deja el auto bajo resguardo suficiente y tiene un control, aunque sea insuficiente en el caso, sobre el bien mueble en cuestión. El conflicto se suscitó en los lugares de acceso público, sobre todo en los garages. Entonces, en general, lo que se ha resuelto es que si el garage tiene control, es decir, de controladores, de personal de vigilancia, es decir, no podríamos decir que se aplique la figura agravante. En cambio, en aquellos garages, por ejemplo en un supermercado donde no habría control suficiente, es decir, que el auto simplemente es dejado en una playa de estacionamiento, se le podría aplicar la circunstancia agravante eventualmente del hurto o del robo, según cómo haya sido cometido. Es muy difícil hablar de un hurto de automotor dejado en la vía pública o en lugar de acceso público, porque para que se produzca un hurto tendría que la persona haberse encontrado la llave original o una llave copiada. Tengas en cuenta que los automotores modernos son difíciles porque las llaves tienen todo un sistema para creación, incluso algunos tienen tarjetas que están como digitalizadas, entonces es difícil de lograr un hurto. Generalmente cuando se sustrae un automotor, lo que se hace es un puente en los cables y ya el hecho de cortar los cables para lograr ese puente transforma la figura de hurto en robo porque hay fuerza en las cosas. Con lo cual
por lo pronto en la práctica se ve bastante, si bien se caratula el NN, normalmente los hurtos de automotor son NN, si son autores ignorados, se caratulan como hurto. En la práctica siempre tenemos situaciones, una vez habido el auto, tenemos situaciones de robo. Y muchas veces esto es perjudicial también para el titular del automotor, porque muchos seguros de automotor refieren que no cubre el seguro en el caso que se trate de hurtos y no que se trate solamente si cubrirían en casos de robo, con lo cual muchas veces nosotros hemos visto en la práctica trabajando en tribunales que el interesado lo que viene a pedir es el cambio de carátula de la causa. Entonces, en estas situaciones, es decir, tenemos todas las circunstancias agravantes del robo, es decir, también son agravantes del robo las mismas agravantes que vimos en el artículo 163 para cada una de las situaciones de hurto. Por último, de manera similar a lo previsto en el artículo 163 bis, el 167 bis establece que en los casos enunciados en el presente capítulo, la pena se aumentará en 1/3 en su mínimo y en su máximo cuando quien ejecutara el delito fuese miembro de las fuerzas de seguridad, policiales o de servicio de penitenciario. Acá tengamos en cuenta que no se requiere específicamente que la persona esté en ejercicio de sus funciones, sino que el hecho de pertenecer a cualquiera de estas fuerzas de seguridad, ya dijimos Policía Federal, policías provinciales, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeronáutica, etcétera, ya es suficiente como para aplicar la circunstancia agravante prevista por el tipo penal. ¿Por qué? Porque justamente estas son las personas que tienen la obligación, ¿sí?, y el deber de evitar la producción de resultados ilícitos. Y justamente, es decir, el hecho de que ellos cometan delitos, es decir, genera mayor inseguridad en la población. Bueno, con esto entonces damos por más o menos finalizados los elementos requeridos para el delito de robo. Acuérdense, tengan en cuenta que para el robo siempre se van a aplicar los mismos principios que el hurto, porque justamente, si bien el legislador lo tipificó de manera separada, es ni más ni menos que un hurto agravado por las circunstancias de su realización, ya sea que haya sido realizado con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas. Con lo cual vamos a tener exactamente la apoderación ilegítima, contraria al ordenamiento jurídico, de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Cuando hablamos de parcialmente ajena, es decir, es susceptible de apropiación aquello que yo tengo en parte, es decir, hablamos de copropiedad, es decir, si yo soy copropietario y de una cosa y me quedo con la cosa cuando la mitad o parte divisible de esa cosa le pertenece a otro, es decir, podría perfectamente cometer delito de robo si esto lo realizó mediante los medios comisivos previstos en el tipo penal, o en el caso que no sea con fuerza en las cosas o violencia física en las personas, podría cometer delito de hurto. Bien, damos por finalizada la clase. Ante cualquier consulta nos pueden consultar en el foro de estudios. Muchas gracias.